Hoy tendremos la oportunidad de platicar con una mujer sumamente preparada y con gran experiencia laboral en el campo del derecho, María José Bernal Ballesteros. Tiene estudios de licenciatura en Derecho, cuenta con una maestría en Justicia Constitucional, un doctorado en Derecho y doctorado en Administración Pública, además de un postdoctorado. Cuenta además con diversos diplomados en áreas como la tutela de los derechos humanos con perspectiva de género, diplomado en política y presupuestos públicos con perspectiva de género, y diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. En su experiencia profesional, destaca ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, investigadora del Centro de Estudios, asesora de la Oficina de Presidencia y abogada postulante en asuntos en materia de derecho civil, familiar, derechos humanos y amparo. María José Bernal tiene certificación internacional en materia de control de convencionalidad, protección de datos personales y derechos humanos y certificación en materia de derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entre otras certificaciones. Se ha dado tiempo para realizar múltiples publicaciones, como el derecho humano a la salud en el Estado mexicano, retos de los mecanismos de reparación a través del Ombudsperson y la igualdad de género y la violencia política contra las mujeres por razón de género, entre muchos otros. En el campo de la docencia cuenta con una gran experiencia, ya que ha sido profesora de asignatura de Derechos Humanos del doctorado de la Facultad de Derechos Tijuana, profesora en el Diplomado en Derechos Humanos y Justicia en México, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, y profesora de cursos, diplomados y o asignaturas en temas de derechos humanos de diversas instituciones a nivel nacional. Acompáñanos en este programa para conocer a la mujer detrás de todo este cúmulo de conocimiento y experiencia. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y ahora tenemos la fortuna de contar con María José Bernal Ballesteros. La verdad, de verdad, Majo, qué gusto de verte acá. Es un gusto porque yo tuve la fortuna de conocerte en una etapa que yo tuve de 2 años de ser funcionaria pública. Sí. Y tú estabas ahí precisamente en un tema extraordinariamente hermoso que es derechos humanos. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias, Lulu, gracias por la invitación y pues feliz de volvernos a ver aquí. No, la verdad es que yo creo que fue una etapa muy interesante en donde nos toca la pandemia, sí, en donde nos tocan temas en donde necesitábamos más de estar cerca de la gente, sí, ¿no? Yo pedí ser, estaba yo en el Instituto de la Mujer, y en ese momento yo comenté que si se estaban decidiendo cuáles eran las áreas que se consideraban esenciales para que pudieran estar de manera permanente. Nuestra área fue asignada como área esencial y bueno, obviamente eso nos permitía estar muy de cerca contigo en el tema de derechos humanos que tú nos amablemente, la verdad es que fuiste siempre muy generosa y muy cálida. Aparte éramos vecinas. Éramos vecinas, sí, claro, éramos vecinas. Yo disfruté mucho esa época y creo que tu trabajo habla mucho por ti y eso me da mucho gusto. Me honra tener a una persona que trabajó precisamente para un tema tan sensible, para un tema que habría que a veces hasta enseñarle a la ciudadanía cuáles eran los derechos humanos y dice uno bien bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bien noble, los derechos humanos. Yo ahí, pues antes de que llegaras ya estaba y después te fuiste y ahí seguí. Me quedé ahí 6 años y en una materia muy bonita. Yo creo que el tema de los derechos humanos sigue siendo, ¿no? Y creo que será el tema pues que más duele a los mexicanos. Porque ahí se ve todo, ¿no? O sea, hablamos ahí de seguridad, de vivienda, de salud, que nos tocó la pandemia, como bien dices, ¿no? Y cosas, en la pandemia me acuerdo un reto importante porque desde saber si se violaba o no los derechos humanos para
me acuerdo que querían regular que todas las personas en espacios públicos tuvieran que portar el cubrebocas, ¿no? Pero decían, bueno, pues si los obligamos con un decreto, no es violatorio de derechos humanos, pues nadie sabía el tema de la pandemia. Y muchos retos que se vivieron en el tema del Instituto de Derechos Humanos y de muchas otras áreas, ¿no? Porque el ayuntamiento pues siempre es el primer contacto donde se acercan las personas, donde pues hay muchas necesidades, ¿no? Por ejemplo, después de lo de la pandemia, y a ti ya no me tocó platicarte, pero ahí tuve muchos casos de intento de suicidio, por ejemplo. El tema de salud mental que es otro derecho humano, ¿no? Pero está desbordado ese tema. Hoy vemos niños que se suicidan a los 8 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue de lo último que estuve trabajando mucho, tema de violencia digital y afectaciones a la salud mental, el tema de las redes sociales. O sea, todo esto, pues que realmente tiene muchos beneficios, lo entiendo, pero también hay cuestiones muy preocupantes, ¿no? Entonces, en tema de derechos humanos yo creo que va a haber retos importantes siempre. Fíjate que tú tocas los temas y a mí me parece que es algo que tendríamos que hacerle sentido a nuestra audiencia. El derecho a la salud mental es un derecho y es una gran responsabilidad que no solamente debiera de estar dentro de lo que viene siendo el ámbito privado, sino el ámbito público. O sea, es un tema que nos afecta a todos y es un tema que obviamente cuando planteas el tema del suicidio, en algún momento nosotros hicimos un programa exprofeso para el tema de suicidio que justo se ve en septiembre, que es el día anual, el Día Mundial del Suicidio, y dices, es impresionante el impacto que puede llegar a tener en el tema familiar, en el tema social, ¿no? Realmente es un tema muy fuerte y es un tema de derecho humano, el tema de salud, ¿no? De salud mental. Entonces, cuando tú planteas, porque además cuando lo dices de esa manera, dices, oye, pues es que prácticamente toca todos los temas y toca todos los ámbitos, y dices, cierto, o sea, realmente es impresionante el qué hacer, ¿no? Y yo leía dentro de todo lo que tú has venido haciendo, el tema migrante, ¿no? Y dices, el impacto también, el tema migrante es algo que es un derecho de los humanos el migrar, y que al final del día se encuentran con una serie de condiciones terribles, ¿no? Terribles, Lulú. Y hoy muy de la mano con lo que estamos viendo con nuestro país vecino, con el trato que se le está dando a los migrantes, ¿no? El fenómeno de la migración pues entiendo como país algunas cuestiones que complican. Hay países, por ejemplo, como Francia, que tiene tanta migración por su ubicación geográfica, que ha perdido inclusive la esencia de su cultura, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú vas cuando están los festejos que celebran los musulmanes, por ejemplo, y parece fiesta nacional, ¿no? Entiendo que suben a veces los índices de inseguridad, que el tema de la cultura se desvanece un poco, pero realmente yo nunca voy a considerar que estén justificados el cómo se trata hoy en día a las personas migrantes, ¿no? Y yo me acuerdo justo de un artículo, ya tiene mucho que lo escribí, y tenía que ver con los migrantes no acompañados, niños migrantes no acompañados. Mira, si yo te platicara ese análisis que hice de una recomendación de la CNDH, de una chiquita que tenía, me parece, tiene muchos años, 6 u 8 años, que la dejan cruzar el país sola, y justo en la frontera, a ella ya la habían violado en el camino, pero justo para cruzar a Estados Unidos. La detienen y la llevan a un refugio temporal donde llevan a los niños migrantes no acompañados, pero ahí vuelve a pasar lo mismo, en unas condiciones muy, muy lamentables. El punto es que termina suicidándose ella.
sin entrar en detalles de todo lo que vive, lo que quiero decir es que cuando pensamos en migrante, a veces pensamos en un adulto, ¿no? Que el hombre deja la familia. No, eso no es lo peor. O sea, hay migrantes, niños no acompañados que viven unas condiciones muy, muy lamentables. Y pues que hay que entender que el fenómeno viene por cuestiones de pobreza en sus países, inseguridad, justo esta falta de garantía de un Estado, ¿no? Porque pues, el Estado tendría que ser el primer obligado en darles una vivienda segura, alimentación, seguridad, pero no lo tienen. Y como esos temas, pues hay muchos otros, ¿no? Pero sí, todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Alguna vez me decía una diputada con la que platicaba de temas de derechos humanos, me decía, oye María José, a ver, y yo no estoy de acuerdo en que por ser mujer tenga que ser vulnerable. Yo no me considero vulnerable y la verdad es que pues me parece que es un tema de moda y no estoy de acuerdo. Entonces yo le decía, bueno, a ella le gustaba hacer mucho ejercicio, ¿no? Subía sus fotos en su gimnasio, pues con su top, sus licras, haciendo ejercicio y yo le decía, está bien, o sea, yo lo respeto, pero si yo te llevo a ti a las 2 de la mañana a hacer ejercicio con la ropa deportiva que a ti te gusta, sin tu chofer, sin tu guardaespaldas y te dejo ahí haciendo el ejercicio, ¿no te sentirías vulnerable? No, bueno, pues es que, le dije, es que mira, justo la vulnerabilidad tiene que ver con una condición física, es decir, que seas o migrante o niño o mujer o persona con discapacidad, más este factor social, cultural, ¿no? Estos factores externos que en conjunto, pues, te imposibilitan para responder de la misma manera ante una problemática que otra persona, ¿no? Entonces yo le decía, si a esa misma persona la trasladamos, por ejemplo, a Suecia, a lo mejor va a poder hacer su actividad, ¿no? Sin sentir ese riesgo. Entonces, hay mucho que hacer con muchos grupos, ¿no? O sea, cada uno de los grupos que hoy llamamos grupos en situación de vulnerabilidad, pues tienen su razón de ser. Bueno, pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias, Marijo. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y tengo la fortuna de estar con María José. Majo, yo hace rato le digo, creo que te voy a decir María José, pero bueno, creo que no. Fíjate que lo que estás diciendo es sumamente complicado y creo que tienes toda la razón. O sea, cuando hablamos de temas de vulnerabilidad y pensamos que la vulnerabilidad solamente se da en ciertos sectores de la población, por supuesto que golpea más a aquellos que son los más desprotegidos o los que menos tienen. Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que los demás no haya grupos vulnerables, ¿no? Claro. Y esto es algo con lo cual tenemos que trabajar todos los días, que tú tienes que trabajar todos los días, ¿no? A mí me impactó lo que nos comentaste en el segmento anterior con respecto a la chiquita, porque yo creo que lamentablemente alguien podría decir que es un tema aislado y no lo es. No lo es. A veces mucho. Pareciera que es la constante, ¿no? Entonces son de los temas que yo digo, tenemos que buscar la manera de que empecemos a trabajar con esto y que entendamos, la audiencia comprenda la importancia de apoyar a todos estos grupos vulnerables, ¿no? Y decías algo y a mí se me quedó en la mente y ya no lo aterricé, pero a veces el tema de la discapacidad es un tema que la misma audiencia no se da cuenta del derecho que tiene aquella persona que ha perdido la vista y que tiene que transitar y que las banquetas no tienen realmente las condiciones para que pueda transitar una persona con discapacidad, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, daba alguna plática en nuestra Facultad de Arquitectura de la Autónoma, es la primera, me parece que en Latinoamérica, en tener unos estudios que se llama, si no estoy mal,
como especialidad en accesibilidad, que no es de derecho, es de arquitectura. Y justo tiene que ver con estos estudios que ya van de la mano, ¿no? De los ingenieros, los arquitectos, con este derecho a la ciudad, pero con esta accesibilidad. A mí me pareció una excelente idea porque yo siempre digo, ¿no? El tema de los derechos humanos, de los grupos vulnerables, es como trabajar con unos anteojos que te permiten ver más allá. Ellos ya van a hacer diseños con esos anteojos, ya van a hacer proyectos con esos anteojos, entonces a mí me parece que es fabuloso, ¿no? Pero son muchos temas, Lulu, o sea, la pobreza tiene que ver, las condiciones culturales, sociales. La verdad es que a veces, híjole, yo llevo 18 años en este tema y a veces me frustra un poco de decir por dónde, ¿no? Parece que es una pelota de nieve que se va haciendo más grande, pero realmente me parece que yo lo decía, ¿no? Por sí solo ni un policía, ni un presidente municipal, ni una comisión de derechos humanos, ni un empresario, nadie va a poder hacer nada ante estas problemáticas tan arraigadas y tan profundas. Realmente creo que es en conjunto y con un poquito de conciencia, y sí creo que empieza en casa, ¿no? Justo en el tema de migrantes yo discutía mucho el tema, no sé si te acuerdas de las caravanas migrantes que nos tocaron, y entonces había mucha gente enojada, ¿no? Y que los criticaba, y entonces hizo la polémica, y yo decía, a ver, entiendo la molestia, sin embargo, pues también yo platicaba en casa, ¿no? Ustedes no saben lo que hay atrás de un migrante, ustedes no saben lo que tiene y lo que le espera. O sea, aquí van a la mitad del camino, o sea, les espera lo peor todavía llegando, ¿no? Entonces, creo que esa falta de empatía, de entender el por qué o qué hay atrás de ellos nos permite, no solo de los migrantes, insisto, ¿no? De una persona con discapacidad. O sea, yo no sé cuál es la sensación de querer salir y no poder. A mí me tocó un día con carriola, que tengo a mis bebés, y alguna vez de curiosa dije, me voy a ir caminando, fatal. O sea, yo de verdad decía, es que si bajo por aquí no hay banqueta, pero van a atropellar a mi bebé, no puedo con la carriola. Ahora imagínate con una silla de ruedas, ¿no? Entonces creo que nos falta empatía, creo que nos falta eso. Sí, nos falta empatía, nos falta sensibilidad, ¿no? Creo que tenemos mucho los humanos el pensar, a mí no me va a pasar, o mi gente nunca le va a pasar a mi gente más cercana, a mis afectos, ¿no? Sí. Y no es cierto, estamos expuestos a tener un tema también de incapacidad, ¿no? Sí, o sea, un accidente puede de alguna manera el parar tu vida de una manera brutal y de pronto encontrarte ante una situación de incapacidad, ¿no? Sí. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de sillas de ruedas, o sea, realmente nosotros no tenemos ni las banquetas, como lo acabas de mencionar tú, pero tampoco los accesos a las banquetas, ¿no? O sea, dices, bueno, o por qué no tenemos, ese es un tema de sensibilidad y es un tema de empatía, ¿por qué no se estacionan los vehículos justo donde está la entrada para poder accesar o para poder entrar, ¿no? Entonces dices, no puede ser, pues sí es, ¿no? Entonces, obviamente el impacto es mucho y tú dices, estamos hablando de grupos vulnerables y estamos pensando en que a veces creemos que la gente que trae una incapacidad, una discapacidad, está en condiciones de que alguien más lo lleve. Y no es así, ¿no? O sea, hoy tenemos un tema también en la ciudad, ha crecido de manera muy importante y no es privativo de una ciudad como la nuestra, sino prácticamente todo el país ha ido creciendo el tema de gente con situación de calle, ¿no? Y es un tema al cual muchas personas no hemos visto y no nos hemos dado a la tarea de pensar qué pasa con estas personas cuando llega la noche, ¿no? ¿Qué pasa? Y te voy a contar una anécdota. Vino una invitada aquí, estuvo con nosotros, y entre las cosas que nos platica ella fue lo que ella vivió. Ella fue de los niños rata, que le llamaban, niños que vivían en las alcantarillas, y cuando ella nos lo empieza a platicar, ¿no? Decía, literal, nosotros comíamos de la basura, ¿no?
Y ella era una chiquita que tenía 11 años, y a los 11 años ella empieza a prostituirse para poder tener acceso a recursos, ¿no? Y una condición bastante agreste, y sin embargo decimos, a ver, necesitamos buscar la manera de que los grupos vulnerables estén y tengan precisamente, sobre todo, esa parte de la cultura donde nosotros los mexicanos tendemos a vaciarnos ante situaciones que son hostiles, grandes terremotos o cosas que son, pero no a la cotidianidad. Sí, claro. Y la cotidianidad es lo que el día a día nos construye como sociedad, ¿no? Fíjate que en ese tema, Lulu, que mencionas de las personas en situación de calle, teníamos la intención ya en el último periodo que yo estuve en la Defensoría de hacer justo un proyecto. Había un alcalde, trabajé con 4 administraciones, que me decía, oye María José, a ver, si ahora defendemos tanto a los animalitos, ¿por qué no? Que están en situación de calle, ¿por qué nadie se ha preocupado tanto por las personas en situación de calle, ¿no? Y le dije, por supuesto, yo estoy a favor del tema 100% de los animalitos, pero entonces nos dimos a la tarea como de hacer el mapeo, hicimos el mapeo, al menos en Toluca, y encontramos que sí hay personas que están todo el día en calle, pero que pernoctan en su casa, pero hay muchas, no tengo el dato, fíjate, no quiero mentir, a lo mejor sobre unos 300 que ubicamos, que realmente estaban en situación de calle totalmente, sin familia ubicada, ni domicilio, ni nada. Y ahí hay un tema con ellos muy profundo, que es el tema de salud mental. Todos tenían un tema de salud mental, ya sea que por ese tema llegaron a la calle o que llegando a la calle se detonó. Entonces, pues teníamos por ahí un proyecto que ya no se pudo aterrizar, pero lo complicado ahí era la atención a la salud mental. Porque ahora hubo una reforma en mayo del 2022 a la Ley General de Salud donde se adicionó, porque el Estado, tengo que reconocer que todavía estamos, lejos de tener, creo que, buenas condiciones legislativas de infraestructura para ellos, pero al menos se está empezando ya a trazar esa idea y se incorporó un apartado de salud mental en el 2022. Sin embargo, pasa algo muy complejo, ¿no? A nivel nacional, el 60% de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, están ubicados en 3 grandes ciudades: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. O sea, no hay accesibilidad. También el tema de los costos, porque pues son para la gente, si partimos de un país donde hay tanta pobreza, pues es casi inalcanzable, ¿no? Los públicos de igual manera están saturados y mal ubicados, porque no hay psiquiatras. Entonces, todo eso hace más complejo el tratamiento. Entonces, con esta ley lo que pasa es que dice que ya no va a haber, antes, cuando se internaba una persona, podía permanecer, ¿no?, el tiempo que fuera. Y ahora dice la ley que ya no son permanentes, sino máximo por 3 meses. ¿Y qué haces con una persona psicótica? Es que la llevas a tu casa con el riesgo de que entre en una crisis y haga. La ley dice que ahora las instituciones que nos brindan salud, seguridad social, pues serán las responsables de atender el tema de salud mental y que deben de tener pues áreas específicas para esto. Entonces es un poquito complicado porque pues todavía estamos lejos de tener esa posibilidad de esa atención a la salud mental, ¿no? Y que pareciera invisible, pero es muy importante. 1 de cada 4 personas a nivel mundial va a tener un padecimiento mental. 1 de cada 4. Para el 2030 se calcula que el tema de la salud mental sea la segunda discapacidad a nivel mundial. Para el 2030, o sea, ya. Ya, a la vuelta. Entonces, así está el tema, y la verdad es que no hay políticas públicas continuas, ¿no? Se empieza a hacer aquí en el Estado de México. Hace poco vi una noticia que me puso muy, muy contenta, de un centro de atención a la salud mental, y me parece que es muy bueno, pero bueno, creo que todavía nos falta un poquito. Pero vamos a ir a un corte, regresamos y ahorita me platicas esto porque a mí se me hace muy interesante y no quisiera yo cortarlo porque prácticamente estamos cerrando el segundo bloque. Gracias. Claro que sí. Gracias, aquí con María José.
Estamos en Sobremesa con Lulú Medina, con María José Bernal. Realmente, Majo, yo platicábamos acerca del tema de políticas públicas y pues bueno, es un tema que hay que buscar el cómo sí, dos cosas. La primera, que no se nos olvide que nos debemos de subir. Realmente es un tema de subirnos en los hombros de los gigantes, ¿no? Y decir qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien. Y obviamente sobre de eso partir, ¿no? Porque queremos borrar todo y borrar no significa, es como cuando tienes... de pronto cuando eres jovencita y que tienes un novio que por alguna razón lo quisiste, pues no borras el cariño que le tuviste, ¿no? Ándale. Qué analogía, ¿no? pero bueno, por lo menos dices, es que es cierto, o sea, hubo algo que te enseñó a ser mejor persona, que sacó lo mejor, ¿no? Y que te sacó lo mejor, y que a lo mejor dices, ay no, por favor, era un baboso. Bueno, pues sí, seguirá siendo, algo bueno nos algo dejó algo bueno. Entonces, creo que a veces esas cosas nos falta un poquito, nos falta, ¿no? Madurar. Sí, ¿sabes yo qué creo que es el gran tema, Lulú, en la administración pública? Si hubiera protocolos. Ándale. Y manuales, o sea, de verdad, a ver, pero hacer un protocolo y un manual no es sencillo. O sea, realmente no es sencillo. Realmente se lleva un ejercicio. Yo soy investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y hacer un protocolo sé que lleva tiempo, muchísimo. Y entonces pensar que, claro, en la administración pública, en la cotidianidad, en todos los asuntos bomberazos y toda esa dinámica, ¿no? Te sientes en un cuerpo de expertos, académicos, investigadores y en la materia, pues resulta un poco complicado. Pero mira, yo estoy cierta, o sea, y apenas daba... En San Mateo Atenco estuve la semana pasada y justo me decían qué mejoraríamos o cómo podríamos con protocolos y manuales, porque entonces ya vendría el nuevo, pero ya hay un cómo, ¿me explico? O sea, ya todo funcionaría y esos manuales tendrían que tener perspectiva de derechos humanos, o sea, atender a cada grupo en situación de vulnerabilidad, de género, y eso ayudaría mucho. Por ejemplo, yo trabajé mucho con policías. Oye, los primeros respondientes, a ver, yo defiendo mucho a los policías. O sea, hay gente bien valiosa. Yo siempre digo, ¿para qué hay un policía corrupto? Hay un ciudadano corrupto. Y entonces, mitad y mitad, ¿eh? Porque a veces pensamos, y es bien fácil, hay la autoridad, hay el gobierno, el policía, el diputado, el empresario, y nosotros nunca, ¿no? Nosotros siempre todo bien. No, por supuesto que no. Entonces, por ejemplo, los policías tienen una chambota, o sea, el ciudadano los ofende, les grita, acaba de pasar. ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y eso no puede pasar. Ellos realmente también salen a la calle sin saber muchas veces qué hacer. Muchas veces hay municipios que no los capacita, que no tienen ni cómo defenderse y salen corriendo. Entonces, yo creo que los manuales y protocolos, volviendo al tema de las políticas públicas, antes de políticas públicas, yo creo que hay que tener manuales bien específicos, protocolos, inclusive para eso deberían de hacerse las mesas de intermunicipales, ¿no? Porque por supuesto que hay municipios que comparten problemáticas por la cercanía, Toluca, Metepec, Sinacantepec, ¿no? Hay problemáticas ¿no? Que si de trata de niñas, niños, de tema de primeros respondientes, de atención a casos de salud mental que pudieran ser generales. Todo esto, Lulú, porque entonces se espera que un policía lo sepa todo, lo resuelva todo y pues tampoco. Y si no lo hace, pues entonces el presidente no hace nada. No, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces yo creo que pudiera ser algo bueno hacer estos protocolos en temas muy específicos, inclusive mesas coordinadas con los presidentes, expertos, investigadores, la Comisión de Derechos Humanos. Así se hizo, por ejemplo, cuando trabajé en la comisión, el del protocolo Mochila Segura, que era una problemática que ya se tenía a nivel estatal, no, bueno, a nivel nacional, pero a ver cómo podemos, para el tema de prevenir que lleven drogas, armas y para garantizar la seguridad de los niños al interior de los planteles educativos, pero sin invadir su privacidad, pues hagamos un protocolo y que venga entonces, ¿no? El secretario de Seguridad,
el fiscal, la secretaria de Educación y la presidenta de la comisión. Entonces me parece que eso es un buen ejemplo de lo que creo, porque al final de ahí salen las políticas públicas, ¿no? Justo cuando te sientas de la mano con los expertos, con quienes operan el tema, con los investigadores, van saliendo las problemáticas y de ahí se tienen que ir trazando las políticas públicas, ¿no? Me parece que debería de ser así. En el tema, volviendo al tema de salud mental, pues no hay ni una ley general de salud mental. Ya por ahí hay algunos inicios desde hace años, propuestas, pero no se ha dado. Y yo creo que nos va a alcanzar el 2030 y hasta que tengamos el problema aquí, comentaba, ¿no? Apenas vi por parte de la gobernadora que inauguró un centro de atención a salud mental, me parece que en el Valle de México, y me parece algo muy bueno. O sea, el que ya se esté haciendo eso con las iniciativas de las leyes que hay, reforma que se hizo, pues bueno, ya al menos vamos. Pero este tema también lo deben de tomar los presidentes municipales, los empresarios, o sea, todos, ¿no? Los trabajadores, todos. Entonces, me parece que hay que poner atención. Hoy tenemos niños de 8 años que se están suicidando. El tema de redes sociales, de la violencia digital, está complicadísimo, ¿no? También va de la mano. O sea, el tema de salud mental con todo este uso excesivo de las redes sociales está muy de la mano. Entonces, ¿quién se está preocupando por ellos, no? O sea, esta vida parece que va como muy acelerada y entonces, a veces, yo soy mamá, tengo dos niños chiquitos y de verdad que yo de repente voy a un restaurante y veo cómo todos los niños, los que dan lata son los míos, ¿no? Pero el celular no lo tienen, un iPad no la tienen. Yo prefiero que den lata porque son niños, pero ver a tantos niños, con tanto tiempo así, en el aeropuerto, Lulú, o sea, lo llevan aquí en la carriola, todo eso está comprobado que a la larga les va a afectar. Y después, ¿no? A lo mejor como papás, claro, a veces es agotador ser papá 24/7, pero pues por eso elegimos, ¿no? Es una elección. Entonces, creo que todavía falta ver a estas generaciones crecer con los problemas mentales que van a desarrollar, toda esta presión, violencia digital, redes sociales. Vamos a tener algo más caótico, estoy segura de lo que ya tenemos. No, ahorita que estás tocando el tema, a mí me parece que es el derecho de la chiquita de elegir lo que quiere elegir. Fui a un evento el fin de semana y la chiquita estaba metida en su teléfono y tenía sus audífonos. Estábamos comiendo todos porque era un cumpleaños, estábamos todos comiendo juntos y la chiquita de pronto se quedó dormida, o sea, así, se clavó en la mesa y yo dije, o sea, no hubo contacto con la chiquita, no hubo contacto con los papás. La chiquita, yo dije, era una chiquita, yo creo que de 11, 12 años, ¿no? 13 cuando mucho. Y por supuesto que obviamente llega y su interacción con las demás personas es ni siquiera un hola, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Los papás saludan. ¿Para qué le pides que salude si no la has enseñado a saludar? O sea, ¿cómo le pides a esta chiquita? O sea, yo creo que también los papás estamos transgrediendo el derecho de los chicos, ¿no? Sí. Porque es muy cómodo para los papás el decirles, ten esto. Y déjame cotorrear a mí. Sí, claro, y yo puedo platicar y yo puedo, ¿no? O sea, y tú dices, no puede ser, porque al final del día, pues la transgresión es tan alta, ¿no? Y dices, es un derecho de la chiquita el tener la libertad de elegir si quiere ser una científica de las redes sociales o no. Pero hoy es algo que se les está imponiendo. A ver, o sea, yo creo que también como papás, estoy de acuerdo, pueden elegir, pero a la edad que les corresponde que elegir. Su cerebro y su madurez les permite entender lo bueno y lo malo. Claro. Hasta en tanto no lo entiendas, pues le toca, yo creo, le toca a mamá y a papá. Coincido contigo. O sea, pero ¿sabes qué? Apenas este tema ha sido muy platicado. Estuve platicando justo de violencia digital y este tema y yo les compartía y lo comparto con la audiencia. Como mamá tengo una niña de 3 años y medio. 3 años y medio, Lulú, y yo siento que a veces me están como con las mamás, como discriminando un poco por el tema o juzgando, no discriminando, juzgando mucho
por el tema de que a sus 3 años y medio yo no permito que mi hija tenga un teléfono ni un iPad. O sea, pero de verdad ya es un tema para mi hija y para mí enfrentarnos, pero yo digo, oye, a sus 3 años y medio, ¿es en serio? Vamos a una fiesta y entonces infantil, o sea, donde hay muchos niños, pero llega en el momento en el que pues ya los niños ya jugaron, ya cantaron, ya le pegaron, ya se aburrieron, ¿no? Y entonces llega el momento en el que van por el teléfono del papá. Y más de 3, 4 con el teléfono, ¿no? Y mi hija así. Y entonces la mamá así, no pasa nada, no seas exagerada, oye, un ratito, y no. Pero yo quiero decir, de verdad a esa edad, imagínate, a los 11 años va a pasar eso. Y entonces me parece que sí hay que ayudarlos, porque en un descuido lo que pueden ver en redes sociales les cambia su inocencia, su infancia, su visión de la vida, ¿no? Yo creo que innecesariamente. Temas de seguridad. Haciendo un artículo sobre violencia digital, en las conclusiones, ¿no? A las que llegamos es que evidentemente hay una relación entre la violencia digital y la afectación a la salud mental. Hay distintos trastornos que se desarrollan, pero lo interesante y lo que yo comento mucho es que sí hay focos rojos que podemos notar. Es decir, si tu hija, tu hijo es más vulnerable, una adolescente niña, entre 11 y 13 años son como las más recurrentes en violencia digital, y si presenta aislamiento social, si tiene más de muchas redes sociales, si no tiene un buen desempeño escolar y si pasa más de 3 horas en el internet o redes sociales. O sea, a ver, yo estoy segura que eso... Que 3 horas las rebasa cualquiera, ¿no? O sea, tienen 10. Es que no debería de ser normal eso. Yo sé. O sea, yo me pregunto, ¿qué tanto tiene que hacer un adolescente en un teléfono? Pero esa es la realidad y lo cierto es que soy un foco rojo. Así que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, así que papis pongan atención, ¿no? Y fíjate, voy a decir algo muy duro que a la audiencia le va a hacer eco y me van a querer ahorcar, pero es una forma de no responsabilizarnos con nuestros hijos, ¿eh? Es una forma de que alguien más la libre con ellos, ¿no? Y que se enfrente a los problemas que ellos tienen. Creo que es algo que tenemos que cuidar, es algo que nos afecta a todos, sí. Y es algo que tendríamos que pensar que con mucha más claridad qué es lo que queremos de nuestra sociedad para el futuro. Es que, ¿no?, ahí está el problema, ¿no? Ahí, en casa. Ver, yo como madre joven sé y tengo que decir que hoy en día creo que es muy complicado, o sea, es muy, muy difícil ser papá y mamá, ¿no? Porque entonces la sociedad espera mucho, ¿no? O sea, espera que seas exitosa, profesional, buena mamá, que estés con tus hijos, pero buena esposa, pero ¿no? Y entonces, que los metas a actividades, porque entonces, nada más los tienes en la escuela, pero no saben nadar, pero no van a inglés, pero, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que se ha cansado, pero bueno, como dices, es una elección y pues hay que priorizar el tema de seguridad para ellos, ¿no? Claro. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Querida Majo, bienvenida otra vez a esta Sobremesa con Lulú Medina. Y te digo otra vez bienvenida y te voy a decir por qué. Utilicé y lo pensé para poder entrar a este bloque porque hay mucho que aportar de tu parte. Realmente a mí me parece que ha sido una plática muy rica porque hemos ido de A a la Z y de la Z a la A, de todo un poco. Pero a mí me parece también, eres una mujer que le ha apostado a formarse, sé que estás haciendo un postdoctorado, sí. Sé que, o sea, digo, eres una mamá exitosa, eres una mamá, una profesional, siempre has estado realmente metida tanto en el tema de derechos humanos como en todo el tema legislativo. Y yo digo, ¿y qué sigue para María José?
Pues mira, me gusta que la vida me sorprenda. Yo soy muy creyente y yo siempre trato de buscar y digo, a mí me gusta creer que Dios me va marcando porque así ha sido. Yo quiero decirte que antes de responder, yo alguna vez dije, después del primer doctorado que hice una tesis, que es mi primer libro, me costó mucho, Lulu. O sea, yo de verdad, cuando lo entregué, dije, nunca voy a volver a escribir ni una carta a mi esposo. Pues es un tema muy complicado. ¿De qué fue? Es un estudio comparado entre las comisiones de derechos humanos en México y en España. Analizo las instituciones de derechos humanos en México y en España. Pero me costó mucho, el nivel de exigencia en la investigación allá es muy complicado, literal viví en una biblioteca y entonces yo dije, no quiero volver a escribir. Pasa el tiempo, hoy estamos aquí, tengo 15 libros, ¿no? Lo que te quiero decir es que pues la vida me ha llevado a lugares donde yo alguna vez dije, nunca voy a estar. Dije, nunca voy a trabajar en gobierno, y trabajé en gobierno. Eso entonces, dije. Y ahí estamos, ¿no? Y seguramente lo volverías a hacer. Claro, sí, es un lugar bonito. Entonces, hoy yo estoy segura que la vida me va a llevar a un buen lugar. ¿Qué me gustaría? Un lugar donde pueda seguir ayudando a gente, ¿no? Estuve participando en la campaña para magistrar en materia familiar como una decisión responsable, ante una responsabilidad así, y yo siempre les decía, para mí cada expediente es una posibilidad de seguir ayudando a una familia, ¿no? En la defensoría, yo le decía a mi familia, ¿no? Yo ya me puedo morir tranquila porque, ¿sabes, Lulu? Nos tocaron 2 casos de unas pequeñitas que sufrieron abuso sexual. Una de ellas nos levantó la manita en plena escuela, hicimos todo lo que tuvimos de manera coordinada en la mesa de paz, pero la persona ya está en la cárcel, procesada. Y en el otro caso también. Haber cambiado esas vidas, ¿no? O las chicas que llegaron con intento de suicidio, pues para mí es lo que le da sentido a mi vida académica, profesional y de día a día. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir buscando espacios para poder seguir ayudando. Estoy participando también en el proceso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Es un lugar donde yo me formé. Así que eso y seguir, a mí me encanta estudiar, estoy haciendo el postdoctorado y justo en un tema de análisis de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos en cuestión de qué tanto están inyectándole perspectiva de género a las recomendaciones. Entonces, pues eso, tengo un negocio también, soy mamá. ¿De qué es tu empresa? Tengo un comedor infantil. ¡Ah, qué padre! Sí, estoy ahí, ¿Por qué un comedor infantil? Te voy a responder, ya que estamos en confianza. Yo era muy gordita, muy gordita. Entonces, me preocupó mucho, naturalmente, por el tema de la alimentación. Y cuando soy mamá me doy cuenta que pues tenía como esa preocupación de cuidar mucho el alimento de mis chiquitos. Cambio a mis bebés de maternal y donde llego no había el servicio de lunch. Entonces, la directora, yo estaba ahí duro y dale, oye, pero algo saludable y no sé qué, me dijo María José. A ver, hazlo tú, por favor, porque a ti te encanta el tema, estás muy preocupada por la alimentación, hazlo tú, porque no hay servicio. Y entonces así me metí, es en la escuela donde están mis niños, y pues ya está muy grande la escuela, entonces también estoy ahí con el comedor infantil, lo vamos a hacer crecer. Y pues bueno, escribiendo un poquito porque sigo en el Sistema Nacional de Investigadores, así que tengo que estar activa, nos evalúan. Y a eso atiende que doy conferencias, que estoy escribiendo, estoy con el postdoctorado y pues en eso soy mamá, llevo a mis chiquitos a la natación y trato de estar mucho con ellos. Entonces, pues un poquito de todo. Creo que eso es un poco como la dinámica de las mujeres hoy en día, ¿no? Tenemos que estar en todo. Permíteme disentir, yo creo que no es la dinámica de hoy en día, yo creo que la de siempre. Sí, bueno, sí. O sea, yo fui una mamá que siempre trabajó, fui una mamá que, bueno, ¿no? Es que yo tuve una mamá siempre en casa. Mi mamá dejó de trabajar y siempre estuvo con nosotros. Ah, fuiste una bendecida. Sí, la verdad es que mi mamá todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Mi papá también fue muy presente, pero él trabajaba mucho, pero mi mamá, aun cuando fue profesionista y todo, dijo no, 100%, y mi mamá estuvo todo el tiempo. Entonces,
a lo mejor yo rompí un poquito como esa cuestión que traía, pero intento también estar ahí para ellos, ¿no? Qué padre, la verdad es que es un gusto escucharte y pues prácticamente estamos ya cerrando. No sé si te gustaría abordar algún tema que consideres. No, pues yo digo agradecer primero la invitación, la verdad, Lulu, que yo te conocí justo en el tema de mujeres. Siempre he admirado porque aparte tú presentabas muchas cualidades, ¿no? El tema de ser guerrera y que representaste muy bien a las mujeres de Toluca, pero también empresaria, pero también amiga, divertida. Entonces fuimos vecinas ahí de oficina y la verdad es que muy buenos recuerdos. Veo tu programa, sabía de él, así que yo encantada de estar hoy aquí. Y pues agradecer, decir que yo creo que no importa, sé que has traído a muchos personajes y yo creo que desde muchas trincheras, lo único que me resta decir es que, pues que hagamos o pongamos nuestro granito de arena para que este mundo sea mejor, ¿no? Justo, fíjate que la idea de este programa es precisamente abrir realmente la oportunidad, la posibilidad de ser una voz que la ciudadanía tenga, el sector empresarial tenga, los profesionales tengan, en el sentido de que todo es inacabado y la idea es seguir construyendo, ¿no? Y cuando tú hablas acerca de que todos pongamos un granito de arena, sin lugar a dudas, en el canal es algo que se ha buscado, el que siempre estemos realmente trabajando para que efectivamente se vaya construyendo una mejor sociedad. Y la única manera de construir una mejor sociedad es escuchar muchas voces, ¿no? Claro, creo que el escuchar muchas voces, el ver que somos un crisol, ¿no? Y nuestro estado lo es, ¿no? Nuestro estado tiene la gran fortuna de ser eso, un crisol de oportunidades, ¿no? Lo mismo ves, ¿por qué no al tema industrial, que ves al tema empresarial? Y empresarial lo ves desde la A a la Z, ¿no? Hemos tenido gente que de verdad no lo habíamos ni siquiera pensado en temas de lo que es la industria de salud. Y cuando tú empiezas, o industria de la belleza, y cuando tú dices industria de la belleza, dices, no, claro, la industria de la belleza colabora, participa, aporta, y por supuesto que es cuando le empiezas a entender que esas diferencias y esas oportunidades es cuando le entendemos, le comprendemos, pero sobre todo cuando vivimos de una manera más intensa nuestro municipio y a nuestro país y a nuestro estado, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, Marijo, yo sí te quiero decir gracias por estar en el programa, pero sobre todo gracias por preocuparte por los derechos humanos, gracias por toda aquella ciudadanía vulnerable con la cual has estado, o sea, el tema de migración es un tema que debemos de tener muy claro y lo debemos de tener como con una sensibilidad particular hoy más que nunca, ¿no? Las caravanas migrantes van a seguir llegando a nuestro país, le guste o no a nuestro vecino país que tenemos. Creo que el deseo de siempre estar mejor de los seres humanos es muy válido, ¿no? Sí, estar preparados porque justo con ese tema se vienen retos importantes para nosotros y pues hacer equipo todos, ¿no? Desde donde estemos, creo que todos tenemos algo importante que abonar para que esto funcione mejor. Fíjate, nosotros hacíamos, y lo decía yo cuando platicaba, cuando con Vero estábamos viendo qué temas se abordarían contigo, yo le decía que el sector empresarial tiene una gran responsabilidad en el tema porque la apertura de puestos de trabajo es buscar, y a veces decimos, es que nosotros debemos primero de darle oportunidad a los connacionales, sin lugar a dudas, ¿no? A nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Sin embargo, también es cierto que si hay oportunidad de dárselo a migrantes, también lo debemos de dar, ¿no? Estaría buenísimo eso, ¿Estás de acuerdo? Porque sí, es abrir las puertas, claro. es dar un voto, ¿no? El sol sale para todos, ¿no? O sea, quiero decir, por supuesto, ¿no? Es como cuando en las escuelas están obligados a dar becas. A ver, ¿no? Aquí también creo que pudiera ser un buen ejercicio. Y eso te iba a decir, yo creo, Lulu, que el sector empresarial tiene una gran posibilidad de
de ayudar en el tema de derechos humanos, no solo en el tema de migrantes. Por supuesto, me parece que en ese tema pues tendría una oportunidad fabulosa. Y yo creo que alguien, y no me vas a dejar mentir, al menos no, yo lo que he visto, que alguien que trabaja con esa gran necesidad es un buen trabajador, es alguien que valora su trabajo y creo que puede dar buenos resultados, que al final del día es lo que le interesa al empresario, ¿no? A cualquier patrón. Al final del día no, pero sí. Bueno, sí, o sea, quiero decir que cuando cuidas tu negocio, quieres Claro, que se den resultados claro, y que funcione bien, y que cuando tomas la determinación de decir que se quede en el trabajo, no, pues mides resultados. En la industria se mide mucho. Yo estoy de acuerdo. Y a eso me refería, no es que sea lo más importante, pero sí es lo que miden, y me parece que pudiera ser algo fabuloso, ¿no? Que se hicieran eso con los migrantes, con las personas con discapacidad, por ejemplo. También. Vitro tiene, cuando los visité, tiene una gran matrícula de personas sordomudas. Es una gran comunidad y a mí eso me dejó un buen sabor de boca porque es gente muy productiva y ellos ya tienen como esa dinámica muy hecha para ellos. Entonces me parece que así puede haber, o sea, ya las empresas tienen que tomar los derechos humanos y cuando es eso, pues implica mucho, ¿no? Mucho, mucho. Igualdad, inclusión, migrantes, cero política de trabajo infantil, en fin, o sea, hay muchas líneas que hay que atender, pero me parece que hoy en día el sector empresarial tiene que ser de los principales actores. Así será, María José, pues estamos cerrando el programa, gracias por haber estado y por favor no deje de vernos. Muchas gracias. 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 Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.